sin más trámites, ya estamos de regreso. Escuchas Metrópolis. Son las 1:34, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave. Como todos los días nos pueden escuchar en nuestra página web www.radiolaclave.cl y en nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Ya están los informes, Cristian, ya está lo que pasó, un poquito más adelante lo vamos a tocar. No hay nada oficial, nada confirmado respecto al informe del MinSal del día de hoy, donde se van a anunciar algunas medidas. Hay muchos rumores, hay circulando alguna información de que ciertas comunas entrarían ya en cuarentena. Se habla de 3, no le voy a dar el nombre. No le voy a dar ningún nombre para no alarmar a la gente con una información que todavía no es oficial, pero todo indica de que algunas comunas, aparte de las 9 que arrancaron el día de hoy en cuarentena, se van a sumar a estas medidas dispuestas por el MinSal. Mi querido Rodrigo, hashtag, recuerde usted, Metrópolis eliminados, hashtag Metrópolis eliminados, el numeral, el tag con el que en la cuenta de la radio, @Radio La Clave, está la siguiente encuesta. ¿A quién le atribuyes la eliminación de Unión Española y la Universidad de Chile de Copa Libertadores en la realidad del fútbol chileno? ¿Será la falta de jerarquía a nivel de competencia? ¿Es responsabilidad de los técnicos o es definitivamente la mala suerte? Con un 61% el votante estima que es la realidad del fútbol chileno. Más atrás, con un 18% que es responsabilidad de los técnicos. Con un 15% es la falta de jerarquía. Vota la gente y el factor mala suerte solamente suma un 6% la encuesta del día de hoy. Así es, Cristian. Bueno, estábamos conversando en el bloque anterior lo que es la formación de jugadores, lo importante que es tener gente joven, y lo voy a vincular también con una información, Cristian, yo lo leí ayer en el The Guardian, el diario inglés, que se liberó una investigación de 707 páginas que hablaba de la duro informe de abusos que existieron en el fútbol joven de Inglaterra entre los años 1970 y el año 2005. Bueno, esto parte, como siempre, por un exjugador que da un testimonio y se empieza a hacer una investigación y se llega a una conclusión que hubo muchos clubes involucrados. Y Cristian, bueno, tú tienes ahí la información para un poco hacer la introducción, y Fernando para hablar de este tema que es del fútbol, pero que va mucho más allá del fútbol y que ha pasado pasó en la iglesia, pasó en colegio, pasó en distintas instituciones, y el fútbol no estaba ausente. Ya habíamos hace un par de años conocido lo que pasaba en Argentina, pero hoy día nos enteramos que en el fútbol inglés se evacuó un informe de 707 páginas que es muy complejo. Claro, fue publicado justamente este día miércoles, después de 4 años de trabajo, esta investigación donde participaron cerca de 62 personas que estarían implicadas en estos abusos, así como 157 testigos que trataron de alguna manera de visualizar la vista gorda que de alguna manera se le asigna a la FA, la Federación Inglesa, respecto de estas denuncias por acoso. Fíjate que según el informe, no hay pruebas en este caso de que la FA supiera que había graves problemas de abusos entre los años 70 hasta el 2005. Pero lo que apunta la investigación es que no se hizo lo suficiente para mantener a los niños a salvo. Y hay un caso puntual. Sí, en el fondo, Fernando, la investigación lo que arroja es que no existieron protocolos. Claro. Protocolos que tú tenías niños jóvenes, porque son entre 8 y 15 años, a tu cargo, y no le daba la FA, que es la Federación Inglesa de Fútbol, no le daba la seguridad, no le daba lo que necesita cuando tú estás a cargo de jóvenes. O sea, cuando tú estás a cargo de jóvenes, tienes un rol muy importante, deportivo, formativo, social, pero también, el tema del que no tengan un riesgo de ser abusados es muy grande. Yo estuve casi 2 años trabajando en la oficina de Juan Pablo Hermosilla, el abogado, y fui director de la Fundación para la Confianza que crearon las víctimas de Caradima, y tú te das cuenta al final, y estaba viendo el informe inglés, que se repite un patrón durante un determinado tiempo, que es que tú tienes avisos, señales de que algo raro está pasando, y por múltiples formas discursivas o formas de protección de marcas o de lo que sea, tú minimizas o no le das crédito al principio cuando te llegan ese tipo de cosas. Estaba viendo aquí en el caso de lo que pasaba en Inglaterra.
fue varias veces durante los 80, los 90 fueron denunciados una serie de personas como por abusos, y por una u otra manera se minimizaba o se decía que era exageración o que era un jugueteo. Para cuando ya te diste cuenta que había un abuso y había una situación relativamente sistemática al respecto en muchos clubes, ya era tarde. Ya tenías víctimas serias, tenías una situación bastante grande, y por eso se produce esta situación entre 1975 y 1970 y 2005. 2005. O sea, son muchos años de abuso, o sea, y cortan en 1970, no sabemos qué pasó para atrás, pero finalmente, claro, está todo vinculado a un entrenador de jóvenes, a varios clubes que, bueno, se iba cambiando de clubes. La verdad que es bastante sordio y bastante terrible todo lo que pasa. Mira, tú dices que se han identificado 240 sospechosos y 692 víctimas. O sea... Es terrible. Cristian, tú tienes ahí el informe. Sí, mira, te voy a decir con el informe, ojo, que acaba de publicarse la nómina para el partido amistoso del próximo viernes de la selección chilena. Lo vamos a dar más adelante, pero se identifica a un sujeto, ¿no? Estoy hablando de Barry Bennell, quien fue entrenador juvenil del equipo Crewe Alexandra y del Manchester City durante los 80 y 90, y varias veces fue denunciado este sujeto por abusos, incluso estuvo encarcelado, salió de prisión en el 2003 y según la investigación esta realizada, no se pusieron suficientes medidas de seguridad para que volviera al fútbol, es decir, no se establecieron protocolos, ¿cierto?, que le impidieran a este sujeto volver. Bueno, así nomás, volvió. No hay pruebas, dice, que Bennell volviera al fútbol, y la FA en ningún momento se preocupó por controlar sus movimientos. Además, se han identificado errores en clubes como Chelsea, Aston Villa, el Stoke City, el Peterborough y el Southampton, en los cuales hubo rumores de abusos sexuales y también denuncias, ante los cuales los clubes nuevamente no actuaron de manera correcta. Se han identificado 240 sospechosos, como decías tú, Fernando, y alrededor de 692 víctimas jóvenes que ya son adultos, ¿no? Superan los 40 años, ¿no? Y que cargan una mochila de un doble clic ahí en la noticia que sale de Guardian y salen testimonios y empiezan a meterse un poquito en el informe y se hablan de violaciones, se hablan de que el entrenador se acostaba con ellos en la cama. No, la verdad que es duro, es durísimo, es muy violento, es triste y es preocupante. Era otra época, sí, no hace mucho tiempo, pero otra época. Los protocolos han cambiado. Hoy día, y un poco a propósito de la fundación que tú fuiste director, Fernando, eso ha ayudado mucho a prevenir. Si al final esto es no solamente, o sea, pero la prevención es lo fundamental, y eso es lo que critican de la Federación Inglesa de Fútbol, que no previno, que no generó los protocolos, que no se preocupó, que no desconfió, porque claro, o porque no era tema, porque no querían ver. Mira, un poco por lo que dices tú. Una de las cosas que se aprende en este asunto es que el grito de alarma lo dan las denuncias o lo da los comportamientos extraños. Y claro, tú puedes tender al principio en minimizar la denuncia, tienes miedo por la imagen que puede generar al club, etcétera. Pero esto es súper importante porque en la ausencia de denuncia todo pasa bajo cuerda y eventualmente puede pasar mucho tiempo. Y por lo tanto, por eso la importancia de la denuncia. Hoy día hay mucho más denuncia de lo que había antes. Sí. Pero la denuncia es una señal. Algo pasa. Y lo lógico sería investigarla y desacreditarla si es que no es correcta. Pero no puedes tú eliminarla, hacer vista gorda, porque esto, por ejemplo, puede afectar al club o puede afectar la imagen del entrenador A o B, digamos. Claro. Porque después, cuando te das cuenta que el problema era real, 5 años más tarde, no solamente tienes una situación enorme, sino que además probablemente tienes una cantidad de demandas gigantesca que te quiebran el club también. Fíjate que, a propósito, porque la realidad es Inglaterra, investigación fuerte y potente que apunta a la FA y a la desprolijidad muchas veces, o falta de interés o protocolo. Bueno, el día 21 de marzo, Fernando Rodrigo, acá en Chile, tiene que comenzar a regir en todas las organizaciones deportivas el protocolo que
estableció el Ministerio del Deporte junto con las distintas autoridades, ¿no?, que apunta al acoso, al abuso y a la discriminación. Es una campaña, ¿no?, impulsada por el Ministerio del Deporte, e insisto que desde este día 21 de marzo debe ya comenzar a aplicarse en todas las organizaciones deportivas. Hablamos clubes de fútbol profesional, ¿cierto? Federaciones, todas las federaciones, ¿no?, que hoy día componen, ¿no?, el Team Chile. Así es que me parece que en ese sentido es importante que en nuestro país y a través del Ministerio del Deporte, organizaciones deportivas, se proteja a nuestros niños, a los deportistas, no solamente del acoso, la discriminación, el abuso y todo esto que hoy por hoy se visibiliza y que hay que denunciarlo, alejarlo, separarlo y por supuesto cuestionarlo. Ahí está, un informe. Yo la verdad que siempre es duro, pero es importante leer lo que está pasando, lo que pasó y tomar los protocolos y las cosas que pasan con el fútbol joven, porque hay mucha responsabilidad de los clubes y de toda la gente que está alrededor de eso. Y en este caso fue castigada, o sea, están castigando a la FA, en este caso sería a la NFP, claro, no a los clubes. No a los clubes, claro. Bueno, porque ellos son los que encargados de poner los protocolos. Cristian, tú algo anunciaste, es que tenemos nómina de la selección para el partido amistoso contra Bolivia. Sí, claro que sí. Acaba de salir fresquita, por eso es la noticia de último minuto. Es que a través de las redes sociales de la selección chilena se confirmó la convocatoria para el juego amistoso del próximo viernes en el estadio El Teniente de Rancagua a las 22 horas, La Roja ante Bolivia. Esta es la convocatoria. Atención, Claudio Bravo del Real Betis, Gabriel Castellón, también arquero de Huachipato, y Brian Cortés de Colo-Colo. 3 arqueros, Bravo, Castellón y Cortés. Sigo, Sebastián Vegas del Monterrey de México, Enzo Rocco del Fight Karagümrük de Turquía, Daniel González, defensa de Santiago Wanderers, Gary Medel de el Bologna de Italia, Valver Huerta de Católica, Eric Wimber de Unión La Calera, José Pedro Fuensalida de la Universidad Católica, Jan Bosellur, hoy en Coquimbo Unido, Pablo Galdames, volante de Vélez Sarsfield de Argentina, César Pinares, hoy en el Gremio de Brasil, Ignacio Saavedra de la Católica, Tomás Alarcón, O'Higgins de Rancagua, Pablo Parra de Curicó, Ángelo Arauz de Corinthians, Luis Antonio Jiménez, el Mago de Palestino, Clemente Montes de Católica, Brian Carrasco de Palestino, Fabián Orellana del Real Valladolid, Carlos Palacio, reciente adquisición del Inter de Porto Alegre, La Joya, Jan Meneses de el León de México y Ángelo Enríquez, el delantero de la Universidad de Chile, son los convocados por Martín Lazarte para este primer juego amistoso en la era del uruguayo. Sí, sorprende que hayan jugadores de España. O sea, no sorprende, en verdad. España es un país que permite a los jugadores que viajen entre países. No así Inglaterra, no así Italia. Entonces, claro. Está Gary Medel. Está Gary Medel, sí. Está Gary Medel, ojo, no está Gary Medel. Y eso me llama la atención, que esté Gary Medel y no esté Pulgar. Puede ser quizás que Gary Medel viene en el tema del reintegro deportivo, que viene de una lesión, que no es titular en el equipo del Bologna con Mihailovic. Puede ser. Pero es una selección que tiene prácticamente... ¿Por qué eso le daría más chance de jugar que a Pulgar? O que a Alexis Sánchez. Claro. Alexis, sí. No, lo que yo digo, bueno, Medel no es considerado por el técnico, Medel no es titular, Medel es banca, recién viene volviendo de una lesión prolongada, no así Pulgar, no así Alexis, que son mucho más alternativas, tanto en la Fiorentina como en el Inter de Milán. No es clara la decisión, porque Alexis Sánchez, Gary Medel está en Italia y los otros jugadores también están en Italia. Claudio Bravo, me parece fundamental que esté en la nómina. Claudio Bravo es el arquero, el referente de esta selección en el arco, y después son solamente jugadores que están en el campeonato local, algunos en el fútbol brasilero. Está Pablo Galdames, que está en Argentina, y algunos jugadores que están en México. También está Enzo Rocco, que está en Turquía. Enzo Rocco lo conoce, Enzo Rocco lo tuvo Martín Lazarte en la Universidad Católica. Ahí tiene un nivel de cercanía que trabajó con él. Lo cierto es que Enzo Rocco ha tenido malas temporadas después de un buen comienzo en Europa. Después fue a México, no le fue bien, fue a Turquía, no le fue bien, no ha tenido un desarrollo de carrera muy... Yo creo que para lo que pintaba Enzo Rocco no ha tenido ese desarrollo de carrera. Me parece a mí que, claro, está hoy día llamado porque no está Maripán y no está Paulo Díaz, que es el jugador, son los dos jugadores que juegan en River Plate y en el Mónaco de Francia. Sí.
estaba Albert Huerta, Cristian, lo que conversábamos, o sea, cuando y lo conversamos, Fernando, a propósito de que acaba de terminar un microciclo. Y ese microciclo había hecho una selección, un llamado Martín Lasarte, complementario a lo que tiene de los jugadores que ya tienen en Europa, los titulares. Entonces aquí cuando ya no pueden venir muchos jugadores que están en Europa, él dice, ¿sabes qué? Ahora necesito jugadores que de verdad estén a la altura y claro, incluye a Valver Huerta, por ejemplo, que no está en el microciclo, porque él debe pensar, ¿sabes qué? Tengo suficientes centrales y ¿para qué voy a estar llamando a alguien que no voy a considerar? Ahora hay un partido amistoso que Chile se juega, es un partido amistoso, pero sí el ranking FIFA es importante. Sí, pues. O sea, cuando tú juegas con selecciones, el ranking FIFA sigue siendo un partido importante. Entonces, no da lo mismo perder. Nunca da lo mismo perder, en realidad. O sea, yo juego golf contigo, da lo mismo y quiero que me pagues la bebida. Pero está historiando aquí a Fernando. Está historiando, se tira al suelo inmediatamente. Y quiero que me pagues la bebida. Ojalá, yo no apuesto. Pero entonces, siempre en la competencia es importante y sobre todo en partidos amistosos a nivel de selecciones que sabemos que el ranking FIFA es importante. Es verdad, me llama la atención, porque yo te pregunté ayer, ¿será la base del microciclo esta que trabajó la semana pasada? Y efectivamente te doy la razón a ti, Rodrigo, me dijiste, no, pues eso es un microciclo, es un trabajo específico, un amistoso, él tiene que recurrir a los que han tenido continuidad. Ahora está Jan Bosellur, el Chapa fue ahora, convengamos una cosa, los microciclos, por definición, incorporan determinado número de jugadores que pueden ser parte de ese microciclo. No, porque llamó a 27. Año 27 la otra vez, claro. Sí, pero ¿de qué manera participa en el microciclo? En el microciclo alguien que juega en el extranjero. No, microciclo solamente jugadores locales. Claro, eso te digo. O sea, era un microciclo jugadores locales. Pero en ese microciclo, Fernando, por ejemplo, no estaba el Chapa Fuenzalía, no estaba Bosellur, no estaba Albert Huerta, nombres que Pablo Parra sí estaba. Sí, Parra estaba. Pero claro, hay varios jugadores que sobre todo en ciertas posiciones que pensaba, por ejemplo, pensaba Martín Lasarte que tenía de lateral derecho al Guaso Isla. Claro. Y dice, ¿sabes qué? Ahora no tengo el Guaso Isla porque estuve de vacaciones, tengo que tener un jugador que esté a la altura, llama al Chapo Fuenzalía. Pensaba que el lateral izquierdo, pues, no sé en qué estará pensando Lasarte, pero puede decir, tengo a Mena, y llama a Bosellur. Entonces, recurre a jugadores que capaz que jueguen un partido por la selección, quizás el primer partido clasificatorio, porque claro, el Chapo Fuenzalía y Bosellur están en la última. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la lógica de los microciclos funciona cuando tú tienes una cantidad de jugadores en el país jugando. Pero tú vas a hacer una formación del equipo donde vas a incluir 4 jugadores de ese microciclo. Con Cueva. Claro, sí. 3 vas a incluirlo. Todo el resto no te va a haber participado del microciclo. Porque están en distintas partes y llegan cuando son convocados. Entonces, ojo que aquí también se produce una situación donde tú tienes que empezar a mirar, y creo que eso es más o menos lo que hacen los entrenadores, y me imagino que es lo que va a hacer Lasarte, que es, a ver, yo voy a trabajar opciones en estos microciclos, opciones que me signifiquen a mí tener eventualmente que reemplazar a lo que decías tú, a los consagrados. Por la pandemia. Por la pandemia, lógico. Entonces, claro, lo que me parece a mí que más que un microciclo es tener una selección más plan B. Exactamente. Esto es una selección más plan B, claro, más que microciclo. Más que un microciclo, a eso me refiero. Si tú en términos normales vas a poner solamente 3 jugadores que juegan en el campeonato local y todo el resto vienen del extranjero, el microciclo eventualmente no te sirve naturalmente para 3 personas, pero si es que tú tienes esta situación donde sabes que hay pandemia, donde sabes que hay montones de dificultades y no sabes tú exactamente cuál va a ser la situación el día que tengas que jugar el próximo partido por la eliminatoria, el microciclo pasa a ser fundamental. Porque en una de esas termina como terminó Universidad de Chile jugando con los juveniles. Bueno, es que ese es el punto. Yo creo que ese es el punto y tú das en el clavo, Fernando. El microciclo es un poco, fueron muchos jugadores jóvenes y yo creo que Martín Lasarte quiso
reencontrarse con el fútbol chileno, quiso reentender un poco en qué está hoy día el fútbol chileno, y esa es la foto que te dan 27 jugadores. Hoy día tiene que competir y dice, ¿sabes qué? Para competir tengo que, además, a incluir a otros jugadores en un plan B, y en ese sentido me parece súper sensato lo que hace Martín Lasarte. Súper sensato que suma jugadores que él tiene ya visto, que él cree que pueden responder, y es por eso yo hago el hincapié en Valver Huerta, porque parecía raro que Valver Huerta no estuviera en el microciclo, pero cuando te das cuenta que no pueden venir jugadores que son importantes, que están en Europa o que están, y dices, chuta, ¿sabes qué? Valver Huerta es el jugador que da al ancho, que está en la talla. Entonces me parece a mí que esta selección hay que verla para mí está por sobre la lista del microciclo, indudablemente. O sea, estos jugadores están mucho más cerca de participar en lo que son las clasificatorias o en la Copa América que se va a jugar, si es que se juega, que el microciclo, que es una cosa absolutamente mucho más experimental. Claro, que es una cosa de mantenerte activos a personas que funcionan en el campeonato local, sí, cuando sabes que ellos van a ser probablemente titulares a veces. Claro, o segunda o tercera alternativa, ¿no? Para proyectar lo que va a ser este partido del mes de ¿Nos repite la próxima semana. ¿Nos repite la nómina, Cristian, por favor? Te voy a repetir la nómina, que estoy entre las nóminas, los números del coronavirus y las nuevas cuarentenas que las vamos a anunciar de ahí. ¿No le gusta ser el editor del programa? Sí, señor. Ya, pues. A ver, atención, son 3 los arqueros, Claudio Bravo, del Betis, Gabriel Castellón y Brian Cortés. 3 arqueros para esta primera nómina de Martín Lasarte. Sebastián Vega, Enzo Rocco, Daniel González, Gary Medel, Valver Huerta, Eric Bimber, José Pedro Fuensalida y Jan Bosellur, los defensas. ¿Está bien? ¿Quién? No está ¿cómo se llama? El defensa central. ¿Díaz, el de River? ¿El de River? River no. No. Y es raro, porque cita a Galdames. Mira. Bien, después me voy con los volantes. Pablo Galdames, volante de Vélez Sarsfield. César Pinares del Gremio, Ignacio Saavedra, Tomás Alarcón, Pablo Parra, Ángelo Enríquez y Luis Jiménez. Ángelo Arauz. Perdón, Ángelo Arauz, volante. Luis Jiménez, Clemente Montes, Brian Carrasco, Fabián Orellana, Carlos Palacios, Jan Meneses y Ángelo Enríquez, delantero de la U, los convocados por Lasarte. Fabián Orellana, ¿hace cuánto tiempo que no estaba convocado? No estuvo el Rueda lo convocó, lo cortó. Sí. Fabián Orellana ha sido, yo creo que el más intermitente de todo este proceso de selección. Sí. Estuvo con Bielsa, estuvo con Sampaoli a rato, estuvo con Pizzi a rato, estuvo a rato con Rueda. A ver, es un jugador. Pero le hizo seguro a Argentina. Sí, pues el histórico. El histórico. Así que, bueno, Cristian, son las 1:57, vamos a una pausa en Metrópolis y volvemos. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave me escucha. Un espacio de trabajo limpio es un lugar más productivo. En oficinafeliz.cl